Acá Luis y mateando, les voy a contar un poco mi experiencia en el Camino de Santiago. Yo soy oriundo de Argentina, pero vivo hace mucho tiempo en Estados Unidos y ahora estoy en España luego de haber hecho el camino. Hice 5 días nada más, es decir, no es nada para alardear ni darme el caminante, no sé cuánto. Es una versión corta, pero para mí era suficiente para una primera aproximación al asunto. Yo nunca había caminado de corrido 5 días, no sabía qué tipo de terreno había, no sabía cómo iban a responder mis pies, si tengo un problema en la rodilla, que tampoco sabía cómo iba a resultar. Entonces me pareció prudente, asequible, 5 días. Terminé viendo que podía haber hecho mucho más. Pero bueno, les cuento mi experiencia. Un amigo me decía, bueno, espero que encuentres lo que busques, lo que estoy buscando. Y yo lo encontré, pero me parece que lo encontré en parte porque lo que estaba buscando era bastante fácil de conseguir, me parece, o estaba a mi alcance también. No estaba buscando una meta muy exterior no sé, nada muy esotérico. Simplemente lo que quería era después de mi bautismo, que fue hace casi un mes nada más, poder escuchar, aprender a escuchar más, escuchar a Dios, escuchar qué significa este nuevo camino de cristiandad que he tomado y escuchar para obedecer, qué es el sentido inicial de la palabra obedecer, que es audire. Y eso dice, me di cuenta caminando también, lo pensé, digo, claro, porque no es escuchar, hay que aprender a escuchar, eso se dice mucho, hay que aprender a escuchar, pero eso muchas veces se queda en una pasividad o incluso en una manipulación a veces, porque se escucha para poder controlar al otro, para saber qué dice y después decir, por ejemplo, yo escucho que vos estás muy enojado por esto y lo otro, y hacer lo que le llaman en inglés reflective listening, como escucha reflexiva, y para aplacar al otro. Y el obedecer es por oír, es decir, por oír hago. Entonces, es una escucha activa, es decir, quiero escuchar para modificar cosas en mi vida, para ver, para reorientarme. Entonces, con respecto a todas las cosas que oí, que aprendí caminando aquí, pero que no he aplicado todavía, no las voy a estar compartiendo porque son cosas que no considero que aún eh, he obedecido a ellas, las he escuchado bien. He escuchado, digamos, la teoría del asunto y lo veo y digo, sí, esto es así. Bueno, ahora hay que aplicarlo. Cuando lo pueda aplicar, les voy a contar. Pero por ahora, no es ningún misterio que quiero hacer, pero me parece lo más honrado de hacer en este caso, porque es fácil decir, he visto que en verdad la vida se trata de qué sé yo, y acá, ¿no? Hablar mucho así, pero ¿y qué hago con eso? ¿Qué hice con eso? Si no hice nada, no vale de nada. Es un poco como decía el dicho que está en el principio de las memorias de Casanova, nequisquam sapit, qui sibi non sapit, que es nada sabe el que no sabe para sí mismo, es decir, el que no sabe eh, aplicándolo. Bueno, y ahí también hay otra linda etimología de aprender, apprehender, es decir, lo que prendemos, ¿no? Lo que tomamos, ¿no? Aprender tomamos, no es solo
algo de la cabeza. Bien, hubieron muchas cosas hermosas que me pasaron en ese plano, digamos, mental, teórico, cardíaco tal vez, que les estoy dando tiempo para que decanten y den fruto. Fruto. Bueno, me atraganté con la palabra, casi muero diciéndola. Fruto, que den fruto. El mate me da un poquito de acidez. Entonces, para solucionarlo, me tomo otro mate. Es la perdición, ¿no? La definición de la perdición. Lo que me hace mal, por ahí, en este caso, en este momento, lo soluciono incrementándolo. La contradicción viviente. Así vamos. Pero sí aprendí muchas cosas que quiero compartir con ustedes que tienen que ver con el camino mismo. Eso es algo fascinante, porque yo iba justo para escuchar, para oír, para absorber. Entonces leí sobre la historia del camino, me paré en lugares, hablé con los lugareños, la gente del lugar donde estaban toda vez que podía y se daba. Hablé con los que peregrinaban por allí y aprendí muchas cosas sobre eso. Y es casi como si hubiera aprendido cómo hacer este camino, yendo por él. Este camino de Santiago es algo tan maravilloso, es tal regalo de la hispanidad al mundo, tal regalo de la Iglesia católica y de la cristiandad toda al mundo, que me maravillo de él, que me hace apreciar aún más a España y aún más a la cristiandad. Qué maravilla impresionante cuando estudiamos la historia, cuando vemos lo que significa esto. Se descubre que el cuerpo del santo, Santiago, el apóstol, está allí en Santiago en el 800, creo que es, por allí. El rey Alfonso el Casto, en Asturias, se entera de esto. Bueno, para cómo sucede esto habría que hacer otro video, pero vamos con esto. Y bueno, va hacia allí y él es el que inicia el camino. Por eso es el camino de Asturias, es el primero, allá en el norte. Es el primitivo. Y eso causa una revolución en el mundo cristiano, que empiezan a peregrinar hacia allí. Pero también peregrinan por otras partes. Y si uno ve el mapa de los actuales caminos de Santiago, es como si fueran venas que van hacia Santiago de Compostela, cruzando España. Entonces pensemos, desde el año 800 hasta ahora 1200, no, 1200 y pico de años, fundando esa tradición, creando los hospitales que estaban allí para peregrinos, los templarios que defendían a los peregrinos, el símbolo de Santiago como ahora el patrono de España y de la hispanidad, que todavía no estaban formadas, recuerden. Faltaba mucho para la total reconquista hasta 1492. Entonces esto va formando el territorio, la hispanidad, la santidad de esta tierra. Y se forma, pensemos, España se va formando así, se va formando con eso, con esas venas allí. Es fascinante, es fascinante. Después pensemos cómo se conecta, y esto merece una investigación más profunda, el lema que España adopta una vez descubierta América, plus ultra, es decir, más allá, y más allá. Y más allá suena un teléfono, el teléfono de la señora que
es dueña de esta casa, de Airbnb, donde estoy. Es un recreo. No responde, lo dejó acá en la cocina. Se fue a dormir arriba. Él estuvo haciendo, me dijo, medicina china. La dejaron tan, dice, relajada que, bueno, ni escucha el teléfono. Bueno, hemos vuelto después de este recreito. Ese plus ultra, ¿cómo se conecta con lo que se decían los peregrinos? Que serían ultreia, que es ultra ea, es decir, hacia allá, sí, hacia allá vamos sería, ¿no? Ultra ea, hacia allá, ¿no? Vamos. Y respondía el otro peregrino en el saludo, decía, susea, et susea, y más arriba, es decir, más allá, y el otro decía más arriba, era el espíritu, ¿no? Ese espíritu que va cruzando como caminos de hormigas, toda España, como venas que van hacia el santo, hacia la tumba del santo, todo cruzando España, eso, por siglos. Y entonces algo debe hacer eso en el espíritu de este pueblo, de ir hacia allá. Y luego me imagino de la Reconquista era plus ultra y más allá, estaban listos. España estaba lista para América, para ir allá y construir civilización, y construir caminos, y universidades, y escuelas, y cabildos, y pueblos, y enseñar la lengua, y aprender la lengua, y escribir sobre ella, y recorrer todo. Era el pueblo listo para eso. Era el pueblo de Ultrea, et Susea. Y ahora plus ultra. Me conmueve, el camino me conmovió. En sí, aprendí de él, de lo hermoso que es, lo santo que parece, cómo beneficia a todos los peregrinos que van allí. Y la mayoría, por lo que he visto y por lo que he leído también, no son cristianos ni católicos, incluso son críticos de eso. Y puedo hablar de eso, voy a hacer un video especial de eso porque es algo de lo que quiero hablar especialmente. Pero aún así, peregrinos de todos los caminos sacan algo, sacan regalos de Dios y de la hispanidad y de lo que significa este camino, que es un camino santo, es un camino cristiano por excelencia. Es como vas a la misa, pero vas por 30 días o 5 días caminando. Fue construido así. Y es hermoso ver a la gente, la bondad de la gente, la hospitalidad, que yo ya la vi en todas partes en España. Es esa bonomía del español, esa amistosidad, ¿no?, que tiene, tan hermosa y tan nuestra después, traspasada, porque nuestros pueblos también son hospitalarios y amistosos. Todo eso me conmovió muchísimo y aprendí sobre lo que significa el camino, escuchando, viendo, absorbiendo. Me di cuenta que no lo hice tan mal, no importa la distancia, porque se pueden hacer 33 días, podés venir desde Moscú haciendo el camino si querés. Pero lo importante es cómo lo haces. Hay muchos puristas que me han hablado antes de yo empezar el camino y me decían, bueno, sí, si lo haces 5 días, bueno, no es, hay que hacerlo desde el francés. No, eso no es, hay que hacerlo así. Todas estas personas no hicieron ni un paso de ese camino, para empezar. Y segundo, que si nos ponemos puristas, la forma de hacerlo es cristianamente, es con el espíritu que se hizo, es rezando todos los días, es parando en las capillas, en las iglesias, a dejar una donación, a rezar, no a ir a buscar tu sellito, como vi que hacían casi la mayoría. Bueno,
decía, resulta que se dio que lo estaba haciendo bastante bien dentro de lo que veía de cómo se debía hacer cuando me informé un poco más, porque yo lo hice después de una conversión, y eso es muy común también, es un acto de devoción hacer esto. Fue después de mi bautismo. Paré en todas las iglesias que pude, que vi que estaban abiertas, y recé. Rezaba en el camino, hacía lo que se llama lectio divina. Tenía mi Biblia aquí, cada paso, que me acordaba, ¿no? Porque tampoco soy un santo, ¿no? Pero sí esa era mi intención y mi práctica. Y esto es muy importante, cuando llegué a Santiago, no me convertí en un turista inmediato, porque es muy fácil, ¿eh? Llegas a Santiago y te olvidas de que fuiste ahí a ver al apóstol, y que vas allí, vas a rezar, y que vas a estar en un momento introspectivo, espiritual, y estar ahí con lo que significa eso. Bueno, eso lo hice también. Me quedé 2 días, me podía haber ido inmediatamente a Finisterre, como hace muchos, o empezar a comprar chucherías o cosas así. Me quedé allí, fui mucho a la iglesia, al monasterio benedictino, que está enfrente. Fui a muchas misas de allí. Bueno, mucha introspección y, bueno, cosas que, como les decía, tengo que probarla en mi vida para que sean verdades que yo después pueda compartir, y quizá mejor aún, que no las comparta con palabras, pero con mis actos. Y bueno, eso es todo lo que quería decir por ahora. Gracias a los que estuvieron, y ahora me estoy... Hola, no sé. Tu telefonito está ahí. ¿Te dejó el chino? ¿Te dejó súper relajada? Sí. Oye, ¿me das una llave así hago una copia? Sí, sí. Dale, déjame. Sí. Gracias. Bueno, decía... Bueno, entonces, gracias a los que me aguantaron, que cancelé, desactivé los videos. No había otra manera de hacerlo para mí. No soy un tipo que modera. Y bueno, si yo tengo el canal ahí, voy a estar ahí viendo. Me cuesta más, entonces me era más fácil sacarlo y volver. Y bueno, tengo mucho para compartir. Te he sacado fotos con las camaritas. Dejé el celular fuera. Tengo con la camarita, los voy a poner. Tengo muchas cosas que escribí, cosas que quiero compartir. El camino voy a empezar a compartirlas. Por favor, comenten, denle el me gusta, participen, porque de eso se trata. De eso se trata. Es lo más lindo de tener un canal de YouTube. Y muchas gracias por estar ahí. Les mando un gran saludo, un mate final y nos vamos.